Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos en el cassette de hoy. Soy Oscar Fernández. Qué bueno que nos acompañan para uno más de este seriado que tenemos por semana y también los hits de un día, que se va a hacer otro video que les vamos a presentar muy pronto. Y vamos directamente al tema de hoy. Se acaban de cumplir 40 años, el 4 de febrero, de la muerte de una gran cantante, una voz sensacional, una voz bellísima, que insuperable, esa es la palabra que tenemos en torno a esta mujer. Y por supuesto, pues al dueto que tenía con su hermano. Y por supuesto me refiero al gran grupo. Yo admiro muchísimo al grupo Carpenters. Y también tengo una trivia para el día de hoy. La trivia es la siguiente, antes de entrar de lleno en este gran dueto. Bueno, pues la trivia es la siguiente. Hay un grupo de los años 60, esta es una trivia para los más veteranos, un grupo de los años 60 famosísimo, sobre todo en América Latina, que este grupo tuvo cinco temas que llegaron al número 2 de las listas de popularidad y nunca conquistó el número 1. Es un grupo famosísimo. Voy a revelar la respuesta al final de este video. Obviamente mi pregunta aquí sería, ¿de quién se trata? Y ahora sí, vamos directamente a hablar de Carpenter. No sin antes recordarles que si estos videos les gustan, no se les olvide recomendarlos, darles también un like y hacer que este proyecto vaya creciendo. Estamos pues dándole más, aumentando las expectativas de este canal y sobre todo estamos revisando más material que dar para ustedes y otras secciones para hacer este canal todavía más interesante. Bueno, ahora sí, vamos directamente al grupo Carpenters. Que el grupo Carpenters tenemos que remontarnos allá al otro extremo de donde tuvieron la fama, que es en el estado de Connecticut. El estado de Connecticut, que ustedes saben, es un estado muy frío, con mucha lluvia, y un estado que, bueno, pues se encuentra casi ya en la frontera con Canadá. Ahí es donde nace en 1946 Richard Carpenter, que Richard Carpenter, este músico, bueno, ese era un niño prodigio. Ya a los 4 o 5 años ya interpretaba piezas de música clásica, así, a ese punto. No como Mozart, pero pues sí, iba por ahí, por ese camino. De manera tal de que, pues, este muchachito, este niño, sí, pues es lo que era su juguete era estar tocando el piano todo el día. De hecho, pues el padre de familia de los Carpenter, Harold Carpenter, pues él tenía una colección muy grande de discos, de jazz, de música clásica y todo. Y lo ponía el cassette, bueno, no había cassettes en aquel entonces, estamos en los años 40, ponía el disco y pues nada más tocarlo de oído Richard Carpenter, ya se ponía así a reproducir pedacitos, pero claro que no toda la sinfonía, pero pedacitos en piano. Entonces, a los 4 años, en 1950, llega al mundo su hermana menor, Karen Carpenter, y los contrastes fueron muy grandes entre ambos, ¿no? Mientras Richard Carpenter pues era el consentido de la familia, como que llega Karen Carpenter y ella pues, aparte que era regordeta, estaba así muy gordita, pues sufrió bullying escolar en aquellos años, ¿no? Sufría bullying escolar, entonces pues tuvo una infancia pues digamos difícil esta mujer Karen Carpenter. De cualquier manera pues pasaron los años y el señor Harold Carpenter, el padre de la familia, decide irse con todos allá a California, al sur de California, donde el clima pues era muy diferente, donde casi nunca llueve, donde el clima pues tiene pocas variaciones y con muchas palmeras, y bueno, pues a los Carpenters pues les cayó bien el cambio. De manera tal de que pues es ahí donde ya empiezan a demostrar, pues bueno, Richard Carpenter tenía sus inclinaciones musicales muy claras, muy tempraneras, y lo que le gustaba más a Karen Carpenter era hacer deporte. Le gustaba mucho el básquetbol, el voleibol y todo esto, y sobre todo el atletismo. O sea, era muy buena para correr esta Karen Carpenter. Entonces pues cuando ya estaban estudiando en la universidad ahí en Downey, sí, pues es cuando ya empiezan ahora sí que a pensar en un proyecto profesional, y es cuando finalmente pues comienzan así que a empezar a destacar el área local, y van a formar un trío allá a mediados de los años 60, cuando pues Richard Carpenter pues no había química, y aparte pues ahí la que tocaba la batería era, por supuesto, era Karen Carpenter. Entonces pues deciden pues ahora sí irse por su camino los hermanos, y hasta que los contratan la firma IM Records del gran genial Herb Alpert, el de los Tijuana Brass, que también era productor ejecutivo, era productor discográfico también. Y pues
Ahí es donde lanzan su primer álbum, los Carpenters. Todavía Karen Carpenter era una adolescente. Y bueno, pues el resultado es un single sensacional del tema de los Beatles, Ticket to Ride. Y ahora sí, de ahí en adelante van a empezar los hits uno detrás de otro, uno detrás de otro. Van a empezar hits, por ejemplo, el de Close to You de 1970, una canción bellísima, espectacular. Top of the World, En la cima del mundo, se llama esta canción. Superstar. Muchísimos temas. De hecho, hay una anécdota que contaban, y de hecho cuenta Richard Carpenter en su biografía, que cuando llegó, cuando era el momento de recibir la regalía de su primer álbum, pues ellos esperaban estar recibiendo unos $5,000, $6,000 por regalías, ¿no? Entonces tenía muchas estrecheces económicas en ese momento. Entonces finalmente llega el cheque, se entrega el cheque la AM Records, por ser nada más, para 1970 estamos hablando, son pues $50,000, que es el equivalente, no sé, casi 400,000 actuales, fíjense nada más, por el primer disco, el primer álbum, lo que les produjo. Entonces con esto pues este dueto pues van ahora sí que a invertirlo. De hecho, en el área de Los Ángeles hay dos departamentos, dos complejos departamentales, uno enfrente del otro, y que tienen los títulos de las canciones. Dos de las canciones más representativas de los Carpenters, esa de We Want It Just Begun, acabamos de empezar, y la canción, por ejemplo, por supuesto, la de Close to You. Y también muchas inversiones y toda la situación. Pero bueno, desafortunadamente, pues la fama los absorbe a los Carpenters. Y el primero que va a empezar a tener problemas de adicción, no tanto a las drogas, sino de adicción a medicamentos para poder dormir, va a ser Richard Carpenter. De hecho, cuando Richard Carpenter pues, es hospitalizado, después de que casi por poco se sintió muy mal en la presentación que iban a abrir en Las Vegas. Entonces, en ese momento, Richard Carpenter estuvo un año ahí en una clínica de Kansas. Y ese momento lo aprovechó Richard, lo aprovechó más bien Karen Carpenter para grabar un disco en solitario, ¿sí? Un disco producido por Phil Ramone, que fue productor durante mucho tiempo de los grandes hits de Billy Joel. Entonces, cuando graba el disco y Richard Carpenter sale de la rehabilitación, pues se enoja, hace el coraje de su vida, porque Karen Carpenter pues hizo un disco independiente, y de hecho pues el disco, durante muchos años, este disco solista de Karen Carpenter no salió a la venta, ¿no? Porque aparentemente no era comercializable, cuando pues este era un indicativo de que Karen Carpenter ya quería una vida más independiente. Y bueno, pues obviamente no podemos no podemos pasar por alto el problema que tuvo de anorexia Karen Carpenter desde 1973, que tuvo mucho que ver, por supuesto, con esa inseguridad que tenía de la adolescencia, ¿no? De que le echaba mucho bullying porque estaba un poquito gordita, y siempre tuvo esa situación que se agravó conforme pasaban los años 70, y estaba muy delgadita, comía muy poco, a veces casi nada, y fue un problema muy serio. En aquel momento pues no había indicativos muy sólidos en torno a lo que era la anorexia en aquel momento, en los años 70. Finalmente pues el 4 de febrero de 1983, hace exactamente 40 años, pues Karen Carpenter abandona este mundo, pero su legado ha seguido creciendo. Ha sido ahora sí reconocida como una mujer. De hecho, el dueto Carpenter es de altísima calidad, altísimo nivel, y eso me da mucho gusto, porque es lo que merece Karen Carpenter, ser recordada como una mujer de gran talento, una persona de enorme calidad humana. Bueno, pues ahora sí voy a presentar esta producción que tengo del grupo Carpenters. Aquí la tenemos, es Greatest Hits. Esto fue de mis segundo cassette que compré cuando empecé a armar mi colección. Y este de Carpenters, Greatest Hits, que por cierto es Carpenters, siempre hemos pensado que era de Carpenters, pero sí el grupo se llama Carpenters, así como el grupo Wings de Paul McCartney, no se llama The Wings, se llama Wings. Bueno, incluye, por supuesto, el tema que les había mencionado, de Ticket to Ride, la versión magnífica del tema de los Beatles. Touch Me When We're Dancing, bailame cuando estemos bailando, tócame cuando estemos bailando, Touch Me When We're Dancing. Rainy Days and Mondays, días lluviosos y lunes, en la Top of the World, la cima del mundo.
este tema que se llama Goodbye to Love, que por cierto en el tema Goodbye to Love, Adiós al Amor, hay una parte donde un gran guitarrista de enorme talento llamado Tony Peluso, pues él era rockero Tony Peluso. Entonces, pues Richard Carpenter le da oportunidad a Tony Peluso de que se explaye con un requinto de guitarra en este tema de Goodbye to Love. Y lo hace muy bien, Tony Peluso lo hace de maravilla, un requinto que los puristas decían, ¿cómo es posible que este tema, que es una balada romántica, bueno, una balada romántica, pero de despecho más bien, hay que escucharla, y se escucha ahí, percibimos ahí el requinto de Tony Peluso, que esto fue como una especie de broma por parte de Richard Carpenter. También tenemos este tema del grupo Clatú, que es la versión de Carpenter de 1977. Dice, llamando a los ocupantes de la nave interplanetaria, Calling Occupants of Interplanetary Craft. Sí, que este tema es del grupo Clatú y coincidió precisamente con la película esta de Encuentros Cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg en aquel momento, que fuera el himno oficial de la recepción a los seres provenientes pues, de otros planetas y de otras galaxias, ¿no? Y como les digo, pues Karen Carpenter pues, desapareció, pero el legado lo tenemos aquí. Desapareció físicamente, pero la música va a durar por muchísimos años, muchísimo tiempo. Y es lo que aquí tenemos, lo que quería presentar en torno a Carpenters. Es el único que yo tengo, la única recopilación que tengo de Carpenters, que no viene una canción. Mi favorita de Carpenters, lo voy a decir abiertamente, mi canción favorita del grupo Carpenters es Sing. Que este tema que apareció luego en los Muppets y todo esto, me encanta este tema, es mi favorito de Carpenters, pero no viene incluido aquí, vienen otras recopilaciones. Y si ustedes ven recopilaciones de Carpenters, incluso en CD o donde sea, o en las plataformas digitales, no duden en escucharlo, es un dueto extraordinario y magnífico. Y ahora sí, vamos a la trivia. A la trivia les decía que hay un grupo famosísimo de los años 60 que tuvo cinco números 2 y jamás llegó al número 1 de las listas. ¿A quién me refiero? Pues a Creedence Clearwater Revival, ¿no? Y hay un tema del grupo Creedence que estuvo a punto de llegar al primer sitio, y el tema se llama Who Stopped the Rain, y pum, vale, lo tumbó, lo quitó del primer sitio, el tema de la película Romeo y Julieta, el gran, genial Henry Mancini. Y así son las cosas, ¿no? Así son las cosas. En una época donde estaba el rock muy fuerte, pues llega un tema instrumental y no permite que los Creedence alcancen el primer sitio de popularidad. Bueno, es lo que quería platicar con ustedes en esta ocasión, el cassette de hoy. Y bueno, pues regreso muy pronto. Les agradezco que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y regresamos muy pronto con el cassette efímero para uno más de la serie. Hasta entonces, chao.